Días a todos y feliz lunes. Y otra vez aquí empezamos la semana con las sesiones de radiología del doctor Pedraza. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros al doctor José Martel de la Fundación Hospital Alcorcón de Madrid, que nos va a hablar de un tema interesante que es como el tratamiento de las metástasis óseas, ¿no? Mediante la ablación percutánea. Pues José, cuando quieras. Bueno, pues nada, buenos días a todos. Gracias de nuevo a Salva por esta invitación. La verdad es que es un lujo poder tener estas sesiones matutinas donde estamos aprendiendo tanto de tantas cosas. Y no quiero empezar a hablar sin agradecer, bueno, y tener en cuenta que cuando hablo, siempre hablo también en nombre de mi compañero y amigo Ángel Bueno. Ha sido una suerte que nos hayamos encontrado, porque la verdad es que es un placer trabajar con él. Y por supuesto también al personal técnico que facilita que hagamos todas estas técnicas que voy a contar. Voy a poner aquí, durante la charla van a aparecer varios artículos, pero os pongo aquí dos. Uno, nuestra modesta aportación al campo del manejo percutáneo de las metástasis óseas, que apareció en Radiología hace unos meses, y otro es un artículo súper reciente que es de este mes de Radiographics, donde hace un state of the art en el tratamiento mínimamente invasivo, y que yo invito a que leáis porque resume muy bien todas las cosas, todas las técnicas que podemos hacer. Yo creo que este campo, el de la ablación de las metástasis óseas, está bastante poco expandido en la mayoría de los hospitales en España. Todos sabemos que para el manejo de las metástasis óseas desde siempre hemos contado con técnicas para reforzar el hueso lítico, generalmente, como este ejemplo que veis aquí de una metástasis de acetábulo, haciendo cementoplastia. Otras veces se pueden hacer osteosíntesis con tornillo de fijación o embolización para reducir masa de metástasis ósea del tamaño tumoral, ¿no? Últimamente también se han puesto en marcha procedimientos como la neurolisis, sobre todo para el tratamiento del dolor, ya sea química o térmica. Aquí veis ejemplo que he sacado del artículo donde hace una neurolisis química con alcohol del nervio trigémino y una crioablación de un neurinoma en un paciente con un miembro fantasma por una amputación de un osteosarcoma. Y luego está el capítulo de la ablación de la metástasis ósea, que es en el que yo me quiero centrar, y sobre todo centrar con un interés docente, pero sobre todo divulgativo, porque lo que me gustaría es que la técnica se conozca, se implemente y se expanda en la mayoría de los sitios y la ofrezcamos a nuestros pacientes. ¿Qué técnicas tenemos para hacer la ablación de las metástasis óseas? Bueno, pues las tres más conocidas son la radiofrecuencia, el microondas y la crioablación. Hay algunos sitios, aquí en España tampoco conozco yo muchos hospitales que tengan el HIFU, la resonancia con sonidos de alta frecuencia, que en otros países, por ejemplo, como Italia, sí que existe, y de la que yo no voy a hablar porque no tengo experiencia. Una de las grandes preguntas que nos haremos a la hora de empezar a implantar una técnica como esta es saber cuál usamos. La radiofrecuencia tiene una serie de ventajas innegables. Normalmente es la más disponible porque los que hacemos radiofrecuencia llevamos ya muchos años haciéndola, y el equipo lo solemos tener en nuestro hospital. No necesitamos que el técnico de aplicaciones venga a enchufar la máquina. La manejamos bien, conocemos bien los tamaños de ablación, y desde luego cuando estamos planteándonos hacer tratamiento de lesiones vertebrales, siempre y cuando no haya rotura de la cortical, es la mejor técnica, porque si luego queremos hacer cementación, la vamos a poder hacer sin problemas, cosa que no ocurre con la crioablación, que en el mismo procedimiento no se puede hacer crio y cementación. ¿Las desventajas que tiene? Pues bueno, tiene
un área de ablación pequeña, no porque la radiofrecuencia no pueda hacer ablaciones más grandes, sino porque no controlamos bien el tamaño. Nosotros normalmente más de 3 centímetros no vamos a radiofrecuencia y nos sentimos más cómodos haciéndolo por debajo de 2 centímetros. Va a depender de la impedancia, tiene un efecto de lavado y disipación del calor. Hay que colocar placas cutáneas, pero bueno, esto tampoco es ningún inconveniente especial. Una ventaja que tiene, por lo menos los equipos nuestros, que tienen refrigeración interna, que podemos conectar y hacer que la lesión sea más grande. Y luego una cosa importante de la radiofrecuencia es que la cortical ósea íntegra tiene un efecto protector. Es decir, si tenemos una cortical íntegra, como veis aquí, la lesión esperable, este fue un estudio experimental que hicimos con perros, la lesión esperable es que cruce la articulación y afecte al acetábulo o afecte a la diáfisis, las partes blandas, pero realmente la cortical del hueso hace un efecto protector y más allá no vamos a ir. Aquí lo veis muy bien en el estudio del hueso macroscópico, cómo la zona de radiofrecuencia de necrosis provocada por la radiofrecuencia se interrumpe en la cortical. Esto nos da una serie de ventajas saber esto a la hora de planificar tratamiento. El microondas, el principal problema que tenemos en el microondas con la ablación de tumores óseos es que hay menos experiencia. Básicamente va a ser muy parecido a la radiofrecuencia, aunque vamos a poder tratar volúmenes más grandes, pero mientras la indicación del microondas están bien establecidas en tumores de hígado, por ejemplo, de pulmón, pues dentro del campo del tumor óseo no está tan claro y entonces se tiende menos a utilizarla. Nosotros hemos hecho algún caso, pero ahora ya siempre hacemos o radiofrecuencia o crioablación, que es digamos, la técnica nueva que ha llegado, que tiene una gran ventaja para nosotros, que es visualizar la bola de hielo mientras estás haciendo el procedimiento, vas haciendo controles de imagen con el TAC y puedes de esa forma controlar muy bien el tamaño. Puede tratar lesiones en partes blandas y lesiones osteoblásticas, que nosotros es lo que la principal indicación que hacemos es cuando la lesión es osteoblástica o cuando tiene un componente de partes blandas. Teóricamente, el dolor que produce la ablación por frío es menor que el dolor que produce la ablación por el calor, pero nosotros aquí tampoco tenemos tan claro que esto sea una ventaja especial. Las desventajas, bueno, tiene que venir el técnico de aplicaciones porque manejar esto es bastante más complicado. Vamos a tener que utilizar varias sondas o podemos utilizar varias sondas, con lo cual nos animamos a tratar masas más grandes. Los tiempos de ablación van a ser no más caros, sino más largos. En total podemos estar más de media hora mientras hacemos el procedimiento, porque sabéis que hay que hacer enfriar, luego volver a calentar, bueno, descongelar, digamos, y volver a congelar, y cada ciclo son unos 10 minutos, con lo cual el procedimiento se nos alarga. También al tener que colocar más agujas, pues también se alarga. Puede tener una complicación sistémica que es el crioshock. Cuando hace ablaciones, fijaros el caso de la derecha, todas las agujas que podemos, pues ese frío tan extenso, en un área tan extensa, puede provocar un crioshock. Y luego, indudablemente, es más caro que la radiofrecuencia. La radiofrecuencia, mientras una sonda viene a salir por 1.000 euros o un poco menos, pues, y utilizamos una o dos, pues aquí se utiliza 8 o 9, como en este caso, pues se disparan los precios. La crioablación requiere también otra cosa, que es comprobar que la sonda genera la bola de hielo. Como veis ahí, hay que meterla previamente en suero para ver que se forma la bola de hielo. Luego, el hecho de utilizar tantas sondas, este es otro caso donde utilizamos 3 y 3, 6, 8 criosondas, pues acabas con un lío de cables que parece que vas a acabar tú enredado dentro de tanto cable.
Luego el tamaño de las bombonas, como sean equipos que utilicen Argon, pues es bastante grande. Gestionar el manejo de la bombona en el hospital las primeras veces es un poco complicado, luego cuando ya tiene instalada la técnica pues más fácil. Y ahora han aparecido equipos que utilizan nitrógeno líquido, con lo cual es bastante más sencillo manejar el gas, ¿no? Fundamental, y que no se me olvide, es el papel del anestesista. O sea, estos procedimientos son bastante más complicados, son procedimientos que hay que hacerlos normalmente bajo anestesia general, y no todos los anestesistas vienen a la sala de TAC a hacer una intubación, con lo cual una de las cosas principales que hay que hacer cuando se quiere poner en marcha estas técnicas es contar con la colaboración del equipo de anestesia, porque si no es imposible. ¿Cuáles son las indicaciones? Bueno, aquí veis otras dos referencias. La primera indicación fue el tratamiento paliativo de metástasis óseas dolorosas que no cedían con el tratamiento médico ni con la radioterapia. Si revisamos la literatura, aproximadamente entre el 40 y el 75% de estos pacientes no va a mejorar del dolor. Entonces, esta técnica, la ablación percutánea, es una herramienta más en el tratamiento paliativo del dolor de estos pacientes, y yo creo que tenemos que ofrecerla, insisto, en el día a día. Con el tiempo se ha puesto incluso como primera línea terapéutica, porque si pensamos que la radioterapia no va a ser suficiente o que el tratamiento médico tampoco, porque hay que esperar a que fracasen estas dos técnicas, para estos dos procedimientos para ofrecer la ablación. Entonces ya muchos autores postulan que debe ser la primera línea. A medida que se fue implantando el procedimiento, pues incluso se puso sobre la mesa el decir, bueno, ¿y por qué no hacemos intención curativa en pacientes oligometastásicos? Pues es otra de las indicaciones. Y luego para prevenir complicaciones esqueléticas en pacientes con este tipo de lesiones óseas. La selección de pacientes indudablemente requiere un comité multidisciplinario. Yo, de paso, quiero aprovechar para agradecer la confianza que los oncólogos de nuestro hospital han depositado en nosotros y que nos han facilitado el poner en marcha esta técnica, y que es una técnica que ahora mismo ellos consideran como de primera línea en el manejo de este tipo de pacientes. Los pacientes más apropiados van a ser aquellos que tengan, si estamos hablando de tratamiento paliativo, un dolor de 4 puntos más en la escala EVA, y con no más de 3-5 metástasis, y lo que estamos planteando es hacer tratamiento curativo. Indudablemente, una vez que este tipo de pacientes no puede esperar hacer el tratamiento 2 meses. Si decidimos que el paciente es candidato, hay que hacerlo lo antes posible. Entonces, otro requisito es que tenemos que tener la posibilidad de que, una vez que el comité decide que el paciente va a hacerse una ablación, la hagamos en menos de 2 semanas, que es lo que nosotros hacemos siempre. La planificación debe ser bastante cuidadosa. Tenemos que elegir bien si hay que hacer cementación o no también, que esto normalmente va a ocurrir en la columna y en el acetábulo. Y las reglas generales, que la radiofrecuencia en microondas son más rápidos, pero la crioablación ofrece la oportunidad de ver lo que estamos haciendo. Si hay masa de partes blandas, microondas y crío son mejores y más seguros, y si hay lesión blástica, lo mejor es la crío. Nosotros en general vamos a usar radiofrecuencia cuando la lesión es menor de 2 centímetros, cuando está en columna y cuando queremos cementar luego. En el resto de los casos hacemos crioablación. Y no quiero dejar de decir que hay que hablar con los pacientes. Estos pacientes son pacientes muy especiales, llevan mucha tralla en lo alto, ponen en nosotros una expectativa, y tenemos que explicarles bien
la técnica, qué le vamos a hacer, cuál es nuestro objetivo y qué tenemos que hacer o qué esperamos en el futuro, ¿no? Entonces es importante esta labor de hablar con el paciente, algo que muchas veces los radiólogos no estamos muy acostumbrados a hacer, ¿no? Las técnicas estas son bastante agresivas, entonces hay que disminuir riesgo. Podemos hacer muchas cosas para disminuir riesgo y provocar lesiones no queridas, como en la explicaré brevemente, la administración de corticoides, desplazar estructuras, controlar temperatura, monitorización, los controles de imagen, calentar o enfriar la piel y, bueno, la cementoplastia para prevenir fracturas. La administración de corticoides se ha demostrado que es útil. Corticoides no solamente locales, sino por vía intravenosa, cuando estamos tratando lesiones próximas a estructuras nerviosas, porque va a disminuir el edema posablación y la neuropraxia. Entonces, es una herramienta que tenemos que tener en cuenta. El desplazamiento de estructuras adyacentes, pues podemos hacerlo por diversos medios. Aquí vemos, esto de aquí es un implante de un paciente que estaba operado de un condrosarcoma de pelvis. Entonces el cirujano nos dijo que iba a ser incapaz de detectar esta lesión. Aquí veis en el TAC cómo la lesión ha crecido y encima está al lado del colon. Pues metimos una chiva, a través de la chiva metimos suero, separamos el colon y ya hicimos la radiofrecuencia. También podemos hacerlo en la columna, por ejemplo, esta lesión que está afectando a elementos posteriores, que claramente no respeta cortical y tenemos aquí la médula espinal. Colocamos la sonda de crioablación y una aguja epidural donde vamos metiendo un poco de suero mientras estamos haciendo la crio. Control neurofisiológico, como en este caso, requiere también hablar con los neurofisiólogos que tienen que estar presentes durante el procedimiento para ir controlando todos los potenciales evocados. El control de imagen en la crioablación. Aquí veis la bola de hielo que se forma, esta lesión hipodensa que estamos viendo aquí. Con lo cual estamos seguros de que hemos tratado la lesión que queríamos tratar y que no vamos más allá, ¿no? Podemos, si estamos haciendo radiofrecuencia, poner un guante con suero caliente, con suero frío para prevenir quemaduras. Y si lo que estamos haciendo esta es la crio, estamos poniendo un suero caliente dentro del guante y en una radiofrecuencia al revés, cogemos gasa con suero frío para prevenir quemaduras, lesiones en la piel. Nosotros no lo hemos utilizado, pero yo creo que a medida que vayamos haciendo el procedimiento vamos a tener que ir planteándolo, que la disección con dióxido de carbono, tanto en la subcutáneo como a nivel de parte blanda, como veis aquí, incluso dentro del abdomen para evitar lesionar las estructuras adyacentes. Bueno, ¿y cuál es nuestra experiencia? Pues llevamos hecho 40 procedimientos. Como podéis imaginar, la mayoría de los tumores van a ser los más frecuentes. Y hemos utilizado radiofrecuencia en el 65% de los casos. Cada vez estamos utilizando más crioablación. Y fijaros que nosotros hacemos con intención curativa casi la mitad de nuestros pacientes, el 42%. Y el 58% intención paliativa. Os voy a poner aquí una serie de ejemplos y este primer ejemplo precisamente es un caso que hicimos en el Clínic de Barcelona de una metástasis única costal que tratamos con radiofrecuencia. Este otro caso de una metástasis femoral solitaria de una próstata, que veis aquí la lesión. Aquí hicimos microondas y luego también cementamos. Y aquí veis el control, la lesión que ha provocado el microondas en el T1 y en el estilo. Este es un paciente muy especial, un feocromocitoma metastásico. Aquí veis
el feocomocitoma que tenía, los cambios postquirúrgicos después de la extirpación, y a los años aparece con una metástasis en el húmero, una metástasis ilíaca y metástasis costales. Indudablemente la metástasis humeral se decidió hacer cirugía y las demás pues se decidió hacer ablación. Entonces ahí veis la sonda de microondas, aquí en la costilla hicimos radiofrecuencia y bueno, veis el resultado de la gammagrafía pre y post tratamiento. Este paciente hizo algunas recidivas y en los seguimientos lo hemos ido volviendo a tratar. Y aquí especialmente importante el papel del anestesista, porque fijaros, siendo un feocomocitoma, claro, libera catecolamina en cuanto lo tocamos, se ponía en cifras tensionales de 215. Un paciente también tratamiento paliativo y curativo, porque tenía algunas metástasis dolorosas, pero en total tenía 5 metástasis que tratamos con radiofrecuencia, veis costilla, esternón, ilíaco y sacro. Este otro paciente tenía 2 metástasis súper dolorosas, una en costilla y otra en vértebra. Aquí veis las lesiones muy cerca del bazo, cerca del diafragma. Aquí en este caso, por ejemplo, los radioterapeutas descartaron hacer tratamiento ellos. Y aquí estamos haciendo la crioablación. Veis la sonda puesta y la imagen de la bola de hielo controlada con el TAC, que nos permite estar seguros de que hemos destruido la lesión y no hay que hacer más tiempo de ablación, podemos acortar el tiempo. Había ido puesto con colorines. Y la otra metástasis que tenía era bastante compleja, estaba aquí en el cuerpo vertebral, adyacente e invadiendo la crura. Y bueno, igual pusimos la sonda, vemos la bola de hielo y la verdad que este paciente que tenía un dolor impresionante, pues ese mismo día, al día siguiente cuando fui a verlo, bueno, agradecidísimo porque había dormido por primera vez en mucho tiempo. Aquí veis un ejemplo de una meta única en columna, que hacemos radiofrecuencia e inmediatamente cementamos. Este otro ejemplo similar, en un paciente de un riñón. Aquí veis que hicimos doble abordaje y también se cementó. Y en este caso, una lesión única en el isquion en una meta de mama. Hay veces que hay complicaciones y este es un ejemplo de ello. Este paciente tenía varias lesiones con dolor en la columna. Hicimos el abordaje por los dos películas, lo cementamos luego y en el control vemos que hay una siembra, pese a haber seguido, vamos, que no nos llegamos a explicar cómo ocurrió, porque seguimos todas las pautas para intentar, para evitar esta situación, pues aquí hizo una siembra. Y este otro paciente que, bueno, pusimos casi 9 sondas y mejoró algo, pero tampoco fue la respuesta espectacular que a nosotros nos gusta tener. Y ya estoy acabando. Aquí veis la propuesta que hizo el grupo de Ganji, que los que os dediquéis a estas historias pues conocéis bien, para el manejo de la metástasis ósea. Esto es su propuesta, no es una guía que esté establecida. Entonces divide si la intención es curativa o paliativa, lo que él propone que hay que hacer, que básicamente es lo que yo acabo de contar. Y lo que sí ha ocurrido es que ahora ya en el American College of Radiology y la Red Nacional del Manejo del Cáncer en Estados Unidos ya han incorporado estas técnicas en sus guías clínicas y aparecen reflejadas cuáles son las indicaciones y en qué caso habría que hacerlas. Así que, para concluir, yo os animo a que implantéis en vuestros hospitales esta técnica o que propongáis que la persona correspondiente la implante.
En general vamos a utilizar radiofrecuencia o crioablación porque son las dos situaciones en las que nos manejamos mejor. Podemos optar por tratamiento paliativo. Yo creo que tiene ventajas claras sobre la radioterapia, pero tampoco son excluyentes. O sea, que nosotros hagamos un tratamiento paliativo, digamos así, un poco más inmediato y luego los radioterapeutas lo irradien, también es factible, pero es verdad que esto tampoco existe en guía de consenso. Podemos pensar en tratamiento curativo en pacientes oligometastásicos con menos de 5 metástasis. Podemos mantenerlo estable ya. La verdad es que muchos pacientes, cada vez más, pacientes oncológicos con metástasis ósea, se consiguen supervivencia larga gracias a los tratamientos médicos, pero también, ¿por qué no?, gracias a que se hacen este tipo de técnicas. Y luego recordar que hay que combinarlas con la cementoplastia, sobre todo cuando estamos trabajando en la columna. Y ahora mismo está en desarrollo este grupo, este estudio multicéntrico, en el que, bueno, nosotros de forma colateral tenemos contacto con algunos de los autores y estamos, bueno, un poco al tanto de por dónde van los tiros. Hacer estos procedimientos, supongo que lo inicial es empezar pues, con la radiofrecuencia, ¿no? Supongo que es lo primero, ¿no? Antes de aventurarte con otras técnicas, o ya puedes ir combinando, ¿no? Porque creo que la crío, como hemos comentado, pues es un poquito más laboriosa, también es un poquito más costosa, ¿no? ¿Qué recomiendas? Indudablemente, para empezar a hacer esto hay que tener un bagaje previo pues como tú comentábamos antes fuera del micrófono, de manejo de los osteomastoides y de lesiones benignas, donde habitualmente lo que vamos a hacer es radiofrecuencia. Pero en el momento en que uno se quiere poner ya con esto dentro del campo de la metástasis, pues bueno, la radiofrecuencia va a ser la que más se use, pero hay que empezar con la crioablación. Y probablemente la crioablación, pues bueno, que vaya alguien que haya hecho alguna o que el que quiera hacer vaya a un sitio donde las hagan, porque es una técnica que tiene, no, más que complejidad de habilidad de mano, porque las agujas se ponen básicamente igual, es la complejidad de manejar todo el proceso, ¿no? Perfecto. Bueno, vamos a empezar con las preguntas de la audiencia. El doctor Pedraza tiene algunas. Pregunta si sería posible combinar la vertebroplastia, ¿no?, con ablación tumoral y cuáles serían, ¿no?, las indicaciones. Bueno, siempre que tengamos una lesión vertebral que sea mayor de 1 centímetro, existe riesgo de que haya fractura, ¿no? Entonces, si se decide hacer radiofrecuencia de esa lesión, pues luego lo suyo es meter cemento, hacer la cementoplastia. Y como me parece que lo he comentado antes, la radiofrecuencia te permite hacer la cementoplastia en el mismo procedimiento. Incluso hay equipos que están diseñados para hacer las dos cosas a la vez. En cambio, la crioablación, como enfría mucho el tejido, el cemento no fragua. Entonces, si quieres hacer crioablación y luego cementoplastia, tienes que posponerla a 24 horas. No puedes hacerla a la vez. Ahora que comentas el tema, te leo una pregunta que está un poquito más para adelante, que es del doctor Fernando Gómez. Y bueno, te felicita por la charla y luego comenta que ellos ya han empezado a hacer cementoplastia después de la crío también. Lo único que tienen que esperar pues, que la temperatura de la zona esté por debajo de 36 grados para que la polimerización del cemento no se altere. Y la pregunta, ¿os están llegando muchos pacientes para osteocool o siguen derivando preferentemente a la radioterapia tirotáxica? Bueno, nosotros, la técnica que él menciona, que es la que yo os digo, que viene ya de equipo preparado para hacer radiofrecuencia y cementoplastia, es bastante más cara que la de la radiofrecuencia solo. Nosotros no acabamos de verle claramente ventajas sobre hacer nosotros la radiofrecuencia y la cementoplastia. No sé si me explico. O sea, el equipo ese de Osticool bastante más caro.
Y lo que consigue, yo creo que se consigue básicamente igual con radiofrecuencia y cementoplastia, la que tú hagas habitualmente. En cuanto a las indicaciones, si hacer una cosa o la radioterapia, pues nosotros en mi hospital no tenemos radioterapia. La radioterapia se hace en un hospital que está cercano. Los radioterapeutas están dentro de los comités y indudablemente, pues muchos de los pacientes estos van ahí a radioterapia, pero como nosotros, los oncólogos de mi hospital, pues confían en nosotros, hay veces que directamente nos plantean a nosotros si hacemos una técnica u otra. Entonces yo creo que esto es que algo que depende mucho de cada hospital, porque como os digo, no está estandarizado y es una labor, yo creo que personal de cada uno de convencer de cuál es la mejor solución. Yo creo que cuando tienes al paciente allí y le ofreces la solución al día siguiente, hacerle la radiofrecuencia o hacer el procedimiento que decida, pues bueno, yo abogo por hacer estas técnicas antes que radioterapia. Y luego me alegra que haya comentado la crioablación porque es verdad que hay gente que sí que espera el mismo procedimiento. Yo no sé exactamente su experiencia, me gustaría conocerla más directamente, pero el técnico, o sea, los técnicos de la crioablación lo que te dicen es que el mismo procedimiento no hay que hacerla. Entonces nosotros hemos hecho caso y no la hemos hecho. De todas formas, es verdad que cuando hemos hecho cementoplastia teníamos claro que la indicación previa era, o sea, la ablación previa iba a ser con radiofrecuencia. Perfecto. Bueno, continuamos con preguntas del doctor Pedraza. Comenta que en los últimos años se dispone de equipos de fusión de resonancia. ¿Tú crees que sería interesante, ¿no, o útil la valoración con estas máquinas de pretratamiento y el posttratamiento de pacientes con metástasis óseas? Bueno, yo que soy de la escuela de CAI Vilanova, creo que la resonancia del cuerpo completo con difusión es más que suficiente en estos casos. Teniendo en cuenta que PTRM, yo creo que hay uno en Barcelona y otro en Madrid, pues plantearlo, si en un futuro se desarrollan y todo el mundo lo tiene y tal, pues bueno, sí, pero yo creo que la resonancia de cuerpo completo con difusión es suficiente para el manejo de este tipo de pacientes. Perfecto. También pregunta que en los últimos años se han descrito muchos algoritmos de inteligencia artificial. ¿Crees que podría ser útil la valoración de algoritmos de inteligencia artificial para ayudarle a la indicación de realizar tratamientos con ablación tumoral? Yo creo que a mí ahora mismo esto me lo plantea y para mí es ciencia ficción. Seguro que hay cosas que antes de que me jubile me sorprenden, ¿no? Pero yo ahora mismo no acabo de verlo. Yo creo que estos pacientes, los casos son tan complejos que lo que requieren es debatirlo, discutirlo y analizarlo entre los médicos que lleven al paciente, los radiólogos que vayan a hacer el procedimiento, que lo vaya a hacer antes que pensar que un algoritmo de inteligencia artificial no lo puede resolver. Que no digo que no vaya a ocurrir, pero yo ahora mismo no lo veo. Perfecto. Y también otro tema es el tema de la impresión 3D, ¿no? Que se han descrito muchas aplicaciones de impresión 3D. ¿Y cuál es tu opinión sobre el uso de esta impresión 3D en el manejo de lesiones óseas? Yo creo que, mira, ahí sí que es un poco ciencia ficción, pero ya no es tan ficción. Ya hay gente que está utilizándolo, sobre todo en la planificación de cirugía. Es verdad que nosotros, yo creo que como estamos acostumbrados a ver las imágenes axiales, sagitales y coronales y nos hacemos una muy buena correlación espacial a la hora de planificar la radiofrecuencia, yo no he llegado nunca a hacer un 3D perfecto antes de hacer una ablación, pero sí que creo que puede ser interesante contar con ello, ¿no? Pero ahora mismo nosotros no la utilizamos, pero... Perfecto. Luego pregunta que, esto, como has comentado tú, estos procedimientos siempre necesitan la ayuda del anestesista, ¿no? Y es básico. Entonces, es muy... No lo puede hacer, si no tiene anestesista no lo puede hacer. Sí, es el tema que ya has comentado. Dice, el protocolo de anestesia es muy especial. Bueno, yo supongo que... Bueno, Bueno,
En nuestros casos siempre hablamos con anestesistas y nos preguntan exactamente qué es lo que vamos a hacer, porque a veces que ellos hacen una sedación profunda, no es una anestesia general, pero eso, digamos, lo hacen los anestesistas viejos. Los anestesistas jóvenes hacen anestesia general y punto, porque manejar un paciente médicamente mientras estás en la sala de TAC, pues no se sienten seguros. Entonces, en cambio, una anestesia general, bueno, tienes que intubarlo allí, pero la verdad es que la mayoría de ellos tienen pericia más que suficiente para intubar a un paciente en cualquier lado, hacer la anestesia general y te quedas tranquilo de que el paciente va a estar estable durante todo el procedimientos que además hay veces que se alargan, ¿no? Porque pon las 7 o 9 agujas de crioablación, más luego el tiempo de la crioablación y tal, estamos hablando de 2 horas, muchas veces, o más. Sí, sí. No, la verdad es que tanto para los pacientes como los que pinchamos, la verdad es que es un lujo tener esto. Otra pregunta, has hablado del trabajo en equipo con los oncólogos, pero ¿cuál es vuestra colaboración con los traumatólogos? Bueno, los traumatólogos, por supuesto, ellos normalmente van a tratar al paciente con fractura. Vamos, digo, la mayoría de los casos que el traumatólogo tiene aquí un papel son pacientes con fractura o con alto riesgo de fractura en diáfisis femoral, que le pueden hacer una cirugía para prevenir la fractura, y luego pacientes con compromiso medular ya establecido en la columna, ¿no? En el resto de los casos ellos no tienen, vamos, lo bueno de mi hospital, yo creo que como el vuestro, es un hospital con un número determinado de camas donde nos conocemos todos, la confianza entre uno y otro yo creo que es mucho mayor que un hospital de más nivel, que también tiene más gente, que no te conoce, que no sabes quién es el traumatólogo. Nosotros, ellos, les decimos que vamos a hacer tal o cual cosa por si hay alguna complicación, pero vamos, no tienen problema en que nosotros hagamos estas técnicas, por supuesto. ¿Y la colaboración con anestesistas de clínica del dolor? Bueno, pues ahí hemos pinchado un hueso. O sea, yo creo que muchas veces cada uno le da miedo que le quiten cosas de su campo, ¿no? Entonces, procuramos, bueno, cuando se habla con el oncólogo, procuramos saber si ya se ha hecho algo de tratamiento médico, de tratamiento de unidad del dolor o lo que sea, pues para no andar pisando callos, hablando en plata. A nosotros nos gusta hacer las técnicas porque creemos que es útil, pero también nos gusta contar con el beneplácito y la complicidad del resto de los especialistas, ¿no? Entonces, bueno, en general también digo lo mismo, bien. Al principio un poco así, ¿no? Pero luego bien. Perfecto. También, doctor Pedraza, pregunta que has hablado de la indicación de la evaluación tumoral y de los skeletal related events, ¿no? Los efectos adversos. ¿Puedes recordar los tipos de SER? Bueno, vamos a ver, los principales van a ser las fracturas, tanto a nivel de columna vertebral como de diáfisis de huesos largos. En principio, donde tiene más indicación la ablación va a ser en la columna, porque en la diáfisis de huesos largos lo suyo en general es hacer alguna técnica quirúrgica, porque es muy complicado que una lesión de una diáfisis femoral que ya ha adelgazado mucho la cortical o que incluso tiene la roto y tiene masa de parte blanda, haciendo ablación, aunque cemente, vaya a conseguir nada. Entonces, digamos que prevenir fracturas de cuerpos vertebrales es más indicación de ablación, prevenir fracturas de huesos largos es más de cirugía. Exacto. Luego, has comentado que en vuestro hospital no hay servicio de radioterapia. ¿Tú crees que si lo tuvierais, las indicaciones de los tratamientos que hacéis serían las mismas o serían diferentes? Hombre, pues seguramente sería diferente. Entre las cosas, pues yo creo que cuando tiene a las personas, yo mi relación con la radioterapeuta del hospital donde van nuestros pacientes es como ahora, las veo como te estoy viendo a ti. No
no he estado nunca en persona con ella, no, vamos, la relación es cordial y educada, pero yo creo que cuando tú tienes la posibilidad de discutir una cosa tomándote un café o incluso una cerveza cuando acaba el trabajo diario, pues permite hacer las cosas mejor que cuando la relación tiene la frialdad de que estás hablando por teléfono o por el ordenador, ¿no? Perfecto, sí, sí, exacto. Bueno, pues última pregunta que tenemos en el chat. Dice que el doctor Pedraza comenta que en caso de pacientes pediátricos, ¿se puede aplicar esos tipos de tratamiento también? ¿Tenéis experiencia? Nosotros hemos hecho pacientes pediátricos, sí que hemos hecho. No hemos hecho metástasis ósea, ahora mismo estaba recordando. Hemos hecho de tumores de partes blandas en niños, fibromatosis agresiva. Hemos tratado algunos, pero ahora mismo de metástasis ósea no recuerdo. En mi hospital la pediatría compleja se deriva normalmente al 12 de octubre o al Niño Jesús. Entonces, no sé si en el 12 de octubre tampoco me suena que hayan hecho ellos muchas cosas de radiofrecuencia ósea, pero vamos, tendría que preguntarle a Mamen Gallego, que es la radióloga pediatra del 12 de octubre, a ver si ella tiene algún tipo de experiencia. Ahora mismo nosotros no, nosotros en tumores de partes blandas sí, pero tumores óseos metastásicos en niños no hemos hecho nada. Perfecto, Pepe. Pues nada, muchas gracias por la charla, por tu experiencia y por contestar las preguntas de la audiencia. Paso con el doctor Pedraza, que va a hacer un resumen de la charla. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Xavi, por tu excelente moderación. Y Pepe. Se oye flojito. A ver. Oye, ¿se oye bien ahora? Sí. ¿Se oye bien Sí, ahora? claro. Bueno, Pepe, ha sido una sesión estupenda. Yo creo que todos estamos animados para poner en marcha en nuestros hospitales todo lo que has explicado con tus consejos y recomendaciones. Entonces, yo creo que para resumir un poco, porque has dicho muchas cosas, sería, a ver, señores, ya hay unas guías de práctica clínica, guidelines, lo que nos toca es ponerlas en marcha. Nos has hablado de que quizás empecemos tratando pacientes que con metástasis dolorosas que no responden bien a la radioterapia o tratamiento médico, pero que después vamos a ir avanzando a primera línea, ¿no? Nos has hablado de que incluso, no solo como en primera línea en metástasis para el dolor, sino también paliativo, sino también como tratamiento en casos de pocas metástasis. Has hablado de menos de 5 metástasis concretamente. Después has dicho que es muy importante para prevenir los SER, ¿no? Los eventos que pueden, sobre todo las fracturas. Una vez dicho eso, que son las indicaciones, has hablado de las técnicas y has dicho que en realidad vosotros 2/3 de los casos que hacéis, de los procedimientos, son con radiofrecuencia y 1/3 para lo demás, quizás la crioablación. Y sobre todo la radiofrecuencia has dicho lesiones de menos de 2 centímetros, cuando tienes que hacer cementoplastia y en columna, has comentado. Para resumir mucho, que en tu presentación hay mucho más. Y después has dicho trabajo en equipo, has dicho, hombre, poneros de acuerdo con los oncólogos, sobre todo neurofisiólogos, anestesistas, y has dicho que también tenemos que llegar a un entente, tomar una cerveza, has comentado, con los radioterapeutas y con los anestesistas de clínica del dolor. Pero al final de todo lo que has dicho es que nos pongamos las pilas, que nos has animado a hacerlo y nos has dicho que si decimos la palabra mágica, te lo hago mañana, seguramente lo pondremos en marcha todo. No sé si quieres añadir algo, Pepe, a todo lo que he dicho. Yo creo que tu resumen ha quedado perfecto y lo de las palabras mágicas, eso es evidente, ¿no? El hacer la técnica disponible y no demorarla es fundamental. Y yo, la verdad, soy un pesado, pero animo a que pongáis en práctica, porque yo creo, sobre todo, a lo mejor lo de la parte curativa suena un poco raro, pero la paliativa, creo que alguien que está sufriendo le quite el dolor, de verdad, los pacientes no sabéis cómo lo agradecen, ¿eh? O sea, no os podéis hacer una idea. Sí, sí, muy bien. Bueno, Pepe, como siempre, muchas gracias y sí o sí, un día te vemos aquí en Girona tomando cerveza y más cosas, ¿eh? A ver si concretamos. Muy bien, muchas gracias. Perfecto. Oye, solo a la audiencia recordarles que mañana tenemos al doctor Alberto Roque del Hospital Valdebrón, que nos hablará de PEC-TAC en cardíaco en endocarditis infecciosa. Están todos invitados. Nos vemos mañana. Gracias a todos, que tengan un buen día. Adiós. Adiós, buen día. Gracias.